Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en estudios la psicóloga María Inés Camí, una de las caras visibles, referente del hogar Rayito de Luz, que en el día de hoy está festejando los 20 años, por más que tengo entendido que los 20 años se celebraron, la fecha fue el viernes pasado. Bueno, la celebración se hace en el día de hoy. Decíamos ayer en el cierre del programa, lo reitero con Cacho Mariño, que seguramente es una de las instituciones pioneras en el departamento, en la ciudad particularmente, en materia de asistencia, atención a las personas con discapacidad, y seguramente espejo de otras tantas que vinieron después, y que hoy nos plantea en San José de Mayo particularmente un panorama de instituciones dedicadas a la atención de estas personas bien variado. Y supongo, digamos, que esa es una fortaleza de San José. María Inés, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir con ustedes esta instancia y la audiencia, y felicitarlos por el estudio, que está muy bonito. Muy amable. Bueno, ¿vos estás desde el comienzo? Sí. ¿Por qué surge, digamos, la idea de constituir, formar Rayito de Luz? Yo estoy en el segundo momento, digamos, antes de la apertura. Ajá. Porque el primer momento fue Blanca Pateta y Sonia Santana. Sí, claro, me acuerdo bien. Que se juntaron, ellas son hermanas y empezaron a moverse a raíz de Mariana, la hija de Margarita, esta hija de Sonia, era hija de Sonia, que tenía parálisis cerebral. Y la realidad de que no existía ninguna institución, si bien ya había instituciones que trabajaban con personas con discapacidad, porque el taller Renacer es la institución también más vieja, que debe tener más de 40 años, y la asociación Down, que es así, la conformé y estuve el día 1 con los padres fundadores en el año 92, que sí firma convenio con INAU y abre la apertura, atención como de más técnicos y más chicos a partir de julio del 98, junto con Rayito de Luz. En el año 97 más o menos empieza a mover, a agruparse, se juntaban en el San Lorenzo. Y a raíz de una convocatoria que hubo en la Junta Departamental, que la Comisión de Derechos Humanos había convocado, que yo fui junto con la Asociación Down, empezamos como a discutir venía alguien de Montevideo, y fue muy polémica porque una persona, no recuerdo si no fue Quique Rodríguez, que mandó un saludo a la señora que estaba exponiendo, pero que los tenía que escuchar desde abajo porque no había accesibilidad a la Junta, que después, hoy en día, por suerte, eso se transformó. Y ahí se empezó a hablar de lo que era la integración escolar, que era como la bandera que teníamos dentro de la asociación, el pelear por la integración en la educación. La asociación da a nivel de Uruguay. Y se produce como un intercambio ahí medio como fuerte en su momento con Margarita, porque me decía que yo no tenía ni idea de lo que yo estaba hablando, de los discapacitados dependientes, que estoy hablando de integración en una escuela común, pero eso no es para todos. Y me quedé al final hablando con ellas, y ahí me acerqué, y que me hablaban de discapacitados dependientes, y yo ya estaba hacía muchos años trabajando. Yo ya sabía en mi vida que me quería dedicar, que iba a estudiar algo vinculado que me permitiera, y mi vocación era la discapacidad. Y que yo nunca hubiera escuchado qué era eso de discapacitado dependiente. Entonces empezaron a mencionar el tema del parálisis cerebral, de epilepsias y otras patologías, y ahí empecé a decir, pero ¿cuántos hay en San José? Esa visión que tenía cualquiera. Y lo que me llamaba la atención es que si yo estaba reinvolucrada en el mundo de la discapacidad y para mí eran invisibles, cuánto más para el resto de la comunidad. Claro. Y ahí me dijeron, bueno, si querés sumarte un día, nos estamos reuniendo en el San Lorenzo. Y empecé voluntaria, ya estaba Cecilia Cortalesi como asistente social dándoles una mano, y bueno, pero todo el mérito es de ese grupo primero de personas, que también estaba Nancy Bentancor, que sigue en la asociación civil en distintos lugares, como mamá de María Laura sigue concurriendo al centro, y empezaron a ver que había una necesidad de cuidados. O sea, ellas yo creo que fueron pioneras en esto también, Rayito y las instituciones de este tipo que trabajan con discapacidad, con dependencia, estuvieron 20 años antes ganándole al país en esto de crear protección social y sistema de cuidados. Esto que hoy se habla con fuerza en las políticas públicas, a nivel de la sociedad civil, se empezó mucho antes, y era darle un respiro a las familias, era darle a las madres, que
mayoritariamente son quienes están en los cuidados, un espacio no solo que allí recibieran el tratamiento de la fisioterapeuta, pero haciendo mucho hincapié en lo que es la higiene, lo que es el baño, lo que es la alimentación, lo que es el ocio, el estar junto con otros, y que la mamá tenga un tiempo para trabajar para ello, para el resto de sus hijos. Dos preguntas en una. ¿Sí? Mencionabas por allí la parálisis cerebral, digamos. ¿Nace de alguna forma para atender a gente con ese problema? ¿O ya de entrada, digamos, la idea era abarcar parálisis cerebral y otros problemas? Y en todo caso también, la otra pregunta que te añado, ¿con qué panorama se encontraron cuando en definitiva, tras esa invisibilidad que vos decías, daba la sensación que existía, bueno, se pusieron a relevar el panorama local? Y bueno, empezó con patologías o con trastornos de tipo neurológico, ¿sí? Porque ya existía para intelectuales el taller Renacer, sí. Ya existía con síndrome de Down la asociación Down, y la idea no era superponerse a los ya existentes, sino crear un proyecto nuevo para responder a una necesidad que aún seguían vigente. Entonces, no solo parálisis cerebral, epilepsias, hidrocefalia, otro tipo de malformaciones, distrofias, o sea, fue como muy variado. Sí, lo que marcaba la diferencia frente a otras posibilidades era el grado de dependencia que esa persona tenía. Luego empezaron a surgir, o sea, y ahí empezaron a surgir no solo de San José, sino que empezamos a atender, y con camioneta alquilada por el centro, era el único, de entrada fuimos el único centro que tuvimos, y hasta el día de hoy somos los únicos que sostenemos el tema del transporte, que es súper caro, pero que es una necesidad, porque acá sí que es imposible con estas patologías físicas de que no hubiera de que los chicos pudieran trasladarse si no se le brindaba el transporte como parte del servicio que brinda el centro. Ya sea para aquí, luego fuimos trabajando cada vez más la integración a la escuela común cuando es posible, si no, la escuela especial, que estos chicos no iban a la escuela especial, a la escuela de discapacitados intelectuales. Entonces, bueno, empezaron a ver, estos chicos empezaron también a poder concurrir a escuela, y los traslados siempre a cargo de Rayito. Cuando empezaron, digamos, ¿con cuántos chicos, jóvenes arrancaron más o menos? Y empezamos más o menos con 30, porque el convenio fue por 30. Entonces ahí se sumaron chicos de otras zonas, de Silda, de Campaña, Rafael Peraza, de Rodríguez, y ahí hacíamos un montón de kilómetros. O sea, digamos que se encontraron con un panorama bien importante, o sea, había bastante gente que necesitaba del servicio. Hoy estamos atendiendo entre el proyecto Casa Joven y Rayito más de 90. Más de 90. Pero ya se abrió mucho el espectro al tipo de discapacidad. Ya ahora sí hay chicos con síndrome de Down, sí hay chicos con discapacidad intelectual, porque fueron necesitando de las 8 horas que Rayito sostenía como modelo. Sí. ¿Cuándo se da de alguna forma? ¿Cuándo ustedes observan que, bueno, debe abrirse esa atención? Se fue dando natural. Rayito tiene una característica, y es que justo hablábamos con la supervisora de INAU el día martes, junto con la asistente social Jimena Cabrera en Casa Joven, que decía, bueno, tienen que saber decir que no, porque siempre estamos pasados de números, siempre, o sea, siempre es mucho menor, y a veces eso te hace estar en aprietos, ¿no? Que con lo que otra institución trabaja con la mitad de la gente, tú estás atendiendo el doble, aparte pagas alquiler, aparte pagas más de 50.000 pesos en gasto de transporte, o sea, tenés pañales, tenés otros gastos que no se tiene Casa Joven con Rayito de Luz, por ejemplo. Está claro. Que trabajan en autonomía y con chicos mucho más autónomos, y básicamente, si bien hay discapacitados motrices, también es básicamente intelectual. Entonces, el tema ha sido como complejo en esto de tener que brindar el transporte, de tener que acercar a los chiquilines, y ahora frente a una mamá que te pide, una mamá que viene y que te plantea, yo no tengo donde mi hijo, porque sí podría ir a otro lado, pero yo no tengo cómo trasladarlo, o somos de Silda, por ejemplo, que empezaron algunos de los chicos primeros que vinieron, decir, bueno, pero acá viene la camioneta todos los días, lleva y trae chicos. Nosotros no tenemos la posibilidad porque los ómnibus no coinciden con las posibilidades, ni yo podría dejar de trabajar para llevar a mi hijo y solo no puede viajar. Entonces ahí fue que fuimos abriendo un poco el panorama, más por necesidad y por no poder decirle que no a las familias.
Y nos adelantamos mucho en el tiempo y como vos decías recién, hoy por hoy están con 90 personas, digamos, que van desde niños chicos hasta adultos. Sí. ¿Qué espectro hay? Sí. Amplio. Sí, amplio. Nosotros ahora tenemos 130 familias en el departamento, porque Rayito en el 98 abre las puertas del hogar Rayito de Luz San José. En el año 2000 abren la Ciudad de Libertad, a pedido del doctor Parodi, que era el pediatra del hospital, que atendía un montón de chicos con estas características y no había ninguna institución en el medio. Solicita a Blanca y a Sonia que ellas vayan a Libertad a poder... Hubo algún tipo de contacto, pero más que nada había una asociación en formación allí, que trabajaba más bien con chicos con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. En esos momentos surgió esa cosa de que, no, pero no se puede mezclar porque mi hijo puede imitar o no sé qué, que nos pasó acá, esa lucha también. Siempre fue como difícil el poder trabajar juntos a la interna y pasó a nivel país. Está como muy a veces fragmentado el tema de la discapacidad. Y bueno, terminó pidiéndole Parodi que abriéramos, empezamos en el garage de la vieja ambulancia del hospital. Ahí se armó el hogar diurno, y en el 2002 vemos que a fin de año que teníamos 19 chicos que trasladaban, tenemos un convenio por 20. Atendíamos muchos más, pero 19 eran trasladados a diario en una camioneta de Ciudad del Plata. Claro. Entonces vimos que la necesidad era que Ciudad del Plata, que también era tuviera donde había muchas más situaciones, un lugar, se generara. Entonces se empezó a proyectar, se siguió con el diurno de Libertad, o sea, San José, Libertad, se empezó a decir, este es el lugar para un internado, pensar en las 24 horas, pensar en el futuro de estas familias. No tiene sentido que a una mamá le digamos que sí, que le vamos a empezar a hacer fisioterapia a su hijo de 2 años y recibirlo en brazos, y el día que ella más necesite no tengamos respuesta. Claro. Entonces, bueno, había que acompañar como proyecto institucional todo el desarrollo evolutivo de la persona, acompañarlo en calidad de vida en todo su proceso de vida. Entonces pensamos que era el lugar ideal para hacer un internado y se empezó a la transformación hasta que se construyó un internado. 2003 sigue Libertad, que va a cumplir los 15 años dentro de poco, y después en el 2006, octubre del 2006, abrimos Casa Joven, que sería como un apéndice de Rayito de Luz, que es en esa cosa de que muchos chicos con otras realidades empezaron a venir, había necesidad de otro espacio que funcionara de manera bien distinta. Está claro. Y ahí fue cuando en algún momento tuvimos 4 centros a la vez. Después tuvimos un montón de problemas con el internado de Libertad. Eso te iba a preguntar entre paréntesis, digamos, porque siempre hubo así, digamos, como una, no sé si disputa o idas y venidas, en todo caso, pongámoslo así en esos términos, por un local que yo no sé si era de ACE o no era de ACE. Recordarnos un poquito la situación, en definitiva eso se solucionó. Eso está para abrirse. Pienso que no más de 2 meses. Y sí, hay mucho para contar, y bueno, sos de los primeros, hoy lo dije en un programa, y sos de los primeros también en enterarte. Firmamos un convenio hace un mes con Mides. Nosotros, el convenio fue, y nuestro comodato fue con Salud Pública, porque en ese momento el hospital dependía de Salud Pública y el predio era de Salud Pública. Empezamos con la construcción, se hizo el hogar, después se hizo el internado. Y en ese interín, cuando ya estaba como finalizado en 2C el internado, teníamos un panorama como bien distinto a nivel país. Había una ley de discapacidad que no existía antes, del 2010, y INAU deja de atender a las personas a partir de los 18 años. Antiguamente era hasta, tú ingresabas una persona con discapacidad dentro de un marco de INAU, y INAU te seguía pagando in eternum hasta que la persona falleciera. Ya INAU dice, bueno, yo tengo toda una primera infancia también que atender, mis recursos son finitos, no puedo atender la población de más de 18, y se resuelve que no, y ahí determinaba nosotros decir, bueno, ¿quién va a financiar esto? Que nosotros lo veníamos manejando, que ingresaban, y después de los 18 INAU iba a seguir como quienes están en el Cotolengo o en otras instituciones que aún hoy le sigue pagando. Deja de ser parte. O sea, hay una reforma a nivel del sistema de salud que también incide, porque el terreno pasa a ser de ACE y no del Hospital de San José, y a su vez deja de ser un hospital para ser un centro auxiliar, donde ya no iba a haber partos y otras cosas que se hacían, y hay toda una necesidad de nuevos espacios para la nueva propuesta, cesación tabática, grupo de adolescentes, madres embarazadas, y necesitaban espacios. Desde ACE se hace un proyecto
porque tuvo una manzana y un montón de espacio. Sí. Ese proyecto viene denegado por lo que vimos en el expediente, porque no había recursos, y se apunta a ese sitio que se consideraba que estaba abandonado. Sí. Nosotros empezamos como de alguna manera a insistir en esto de que no estaba abandonado, que se podía visitar. De hecho, así lo hicimos con el Rotary, con los Leones, de que lo vieran, porque era gente que había colaborado, que se sorprendieron cuando entraron, dijeron, no es lo que se dice. Fue todo muy mediático. Hubo gente como muy interesada en esa disputa pública. Sí. Y ahí hubo como una retracción también de parte de Rayito de Luz, que jugó siempre. Nosotros en ese interín que se hablaba de eso, nosotros integrábamos el Consejo Consultivo de Instituciones con Discapacidad, que eran 100 a nivel país. Rayito era de las que siempre estaba. Se habían hecho subcomisiones de trabajo y una era hogares, y nosotros integrábamos eso. O sea, mientras discutíamos con Begoña Grau, que era la secretaria de la Gata, quien estaba presidiendo la Comisión Nacional de Discapacidad, ya dentro de Mides, para crear la nueva, el nuevo Programa Nacional de Discapacidad Pronadis, que por suerte y no casualidad, Begoña actualmente es la directora, y que fue lo que nos dio validez a lo que nosotros mismos acá en lo local decíamos, y no se nos creía, de que no pueden. Nosotros estamos trabajando con Mides, cómo se va a reglamentar, qué características tiene que tener, quién lo va a financiar, y en ese interín, por otro lado, ustedes lo abandonaron, lo dejaron. Entonces, bueno, seguimos como en esa línea, quizás equivocados en parte, quizás tendríamos que haber abierto más el diálogo. Nosotros nos enojamos mucho y no salimos como si salieron a hablar de nosotros, no salimos nosotros a defendernos, pero nos metimos un poquito para adentro. Había como dolor, se sentía que era el Estado, el fuerte aplastando al débil. Bueno, se le cuenta a Marina Arismendi en la próxima, en realidad lo llegamos a perder todo en un momento. Se habla con Olesker, interviene Olesker, nos dan la mitad. Siendo el ministro de Desarrollo. De Desarrollo. Porque acudimos al MIDES, que era con quien nosotros veníamos trabajando. Porque uno de los cambios significativos que hubo es que la discapacidad en el Uruguay dejó de estar en el ámbito de salud pública y pasa a estar en el ámbito de un Ministerio de Desarrollo Social. Quienes lo sienten como una pérdida, quienes tienen un enfoque más médico en su concepción de discapacidad. Para mí es el gran paso que dimos, que después posibilita y posibilitará nuevas cosas. Es empezar a ver la discapacidad como una construcción social. ¿Quién dice que alguien es discapacitado o no? En otras sociedades, la persona con discapacidad tenía algún poder especial y estaba hasta por encima del resto. Entonces, la discapacidad, la pobreza es responsabilidad de todos como sociedad. Capaz que es más cómodo que esté en un lugar de que no tuvo suerte en el parto, ¿verdad? Y no de que esté en un lugar donde, bueno, nos está como interpelando a todos en todo momento. Y bueno, por eso acudimos siempre a Mides, en realidad Mides de Montevideo siempre estuvo como a full apoyándonos, conoce bien de cerca todo el proceso que vivimos. Pablo Marrero, que era el abogado durante 2 décadas, durante 2 periodos, realmente fue un apoyo impresionante. Olesker en su momento, y después Marina Arismendi en el primer Consejo de Ministros, el segundo en San José, o sea, el de Silda. Ahí pide disculpas públicas en nombre del Poder Ejecutivo y que en días estaríamos firmando el comodato. Bueno, ahí hubo interferencias locales y se solicita a la ministra que no se nos adjudique directamente y que se pase a hacer una licitación. En 2 oportunidades somos los únicos que nos presentamos en la licitación, y ahora está en comodato al Mides, quien ya firmó un comodato con nosotros. Y ahí nos para en otra situación que es un desafío. No son los chiquitos que quedan huérfanos y que nosotros vamos a continuar en el hogar, las Margaritas, sino que es población que es desde Pronadis, desde Montevideo, nos están derivando. Vamos a comenzar con 10, o sea, empezaremos con 5 o 6 para enseguida completar los 10, pero son adultos, y ninguno de los perfiles que ya estuvimos trabajando, las personas que van a concurrir en situación de discapacidad, ninguno nació con una discapacidad. Eso es algo nuevo para ustedes. Y eso es nuevo, porque nosotros sí hemos trabajado con algunos chicos a través de un accidente o de una enfermedad que queda en situación de discapacidad, pero siempre adolescentes o niños. Ahora es, por ejemplo,
hay situaciones dentro de las que se nombran y sabemos que sucede y hoy está pasando en Uruguay, es de gente que ha estado en situación de calle, que quedó en situación de calle con una fuerte discapacidad por distintas situaciones, por consumo problemático y por violencia doméstica. Sí. Y ahí es donde es como muy fuerte pensar Claro. que, porque capaz que no pudimos estar todos en la sala de parto de a ver qué pasó. Sí, y sí, qué natural. estuvo primero, si el huevo o la gallina, si ya estaba antes el problema y por eso se complicó el parto o fue a raíz del parto. Con la doctora Rebollo, haciendo neuropsicología, en un momento discutíamos eso y yo le decía, no se habrá complicado porque algo venía mal. Me decía, bueno, eso queda como una duda, sí. ¿no? Así, Acá sí que es responsabilidad de nosotros, o sea, gente que queda totalmente dependiente, con situaciones como si hubiera sido una persona con parálisis cerebral, y en realidad es por la violencia. Tremendo. Es fuerte. ¿Ya tiene, digamos, el equipo técnico? ¿Ustedes mismos han tenido que por ahí No, reformularse algunas cosas? En realidad la idea es que sea un hogar como una casa. Ajá. Eso es lo que hicimos desde siempre. Sí. No queremos una cosa como institucionalizada, queremos que sea una casa, que haya un grado de dependencia, sí en la persona que allí concurra, y que no tenga al centro de salud van a ir al que le corresponde. Sí, sí, está claro. Estamos aparte al lado de un centro de atención, o sea, ir al médico como cualquiera. Ahí está un poco la discusión de, bueno, cuántos recursos se necesitan, cada cuántos. Bueno, si una mamá puede con ese hijo y con Sí, 3, sí. 4 más, acá no hay que llenar, Claro. ni medicalizar, ni... No, la idea es Sí, una entiendo. vida digna, que haya Lo calidad más de vida. parecido a una familia. Y a vivir juntos como los Claro. jóvenes que van a vivir juntos porque van a estudiar, o cuando Sí, sí. tenés que Entiendo. vivir con otro porque ahorrás alquiler, Claro. o las familias que a mí me tocó de estar viviendo con tus padres durante un tiempo porque no tenías tu casa aunque aún estabas casada, o sea... Sí, sí, o sea, está nada, claro. o sea, es compartir juntos, pero bueno, respetando el tema de los espacios. El lugar se pensó con distintos estares, porque está el que le gusta la música. A veces lo que cometemos el error con las ganas de darle a la persona con discapacidad es como no escucharle y no atender, así sea con los ojos lo único que puedo expresar. ¿No? Pero Sí. entonces vas a los centros a veces y ves que está la radio, la tele y alguien que está conversando y haciendo manualidades. Entonces, a ver, con 3 cosas a la vez, porque algo se va a enganchar. Claro. O uno, y no, está el que le gusta el silencio, está el que le gusta la tele. Cuando me reuní con el equipo que nos deriva, yo le decía, bueno, me hablaban de la medicación, esto, y yo quiero las cosas importantes. Nos van a transmitir cuál es su color favorito, qué cosas les gusta la música y qué comida le gusta más. Claro. Esas cosas que hacen a la vida de lo que a uno le gusta cada día. Está clarísimo. Uno elige todos los días. O sea, nosotros no elegimos si vamos a ir a tal terapia o ver a tal... No hacemos grandes elecciones en lo diario. Sí elegimos a qué hora nos bañamos. Está claro. Al que le gusta bañarse en la mañana, al que le gusta bañarse en la tarde, al que le gusta bañarse en la noche. Muchas veces en las instituciones vamos a bañarlo ahora porque así ya después lavo el baño. Claro. O tenemos una tarifada de la luz y tienen que bañar... No. Sí. Acá, el que prefiera bañarse en la mañana, el que quiera la noche en la noche. El que quiera comer a una hora o el que quiera comer a otra, obvio que no va a comer uno a las 5 porque no es un hotel y hay cierto orden que está tenés claro. que tener. En toda familia, en todo ámbito compartido, hay unas mínimas reglas, está claro. Y ponernos de acuerdo y negociar, Sí. pero el poder de elegir sobre qué ropa me quiero poner, y muchas veces tiene que ver cómo estamos de humor, Claro. la ropa que nos ponemos, ¿tá? Si nos vestimos como más oscuro, más claro, Sí, sí. Tiene que ver muchas veces con lo que nuestro estado de ánimo. Pasa muchas veces con las mamás y ves que las nenas chiquitas y las ves que están vestidas del mismo color. Y si se ve que la mamá ese día estaba Sí, en sí. naranja, que está ella de naranja y la nena naranja. Eso se da Tal como cual. mucho. Y bueno, en esas pequeñas cosas me parece que se hace la gran diferencia y bueno, apostamos a eso. ¿Cuándo estarían empezando? Y ya deberíamos porque firmamos hace un mes. Claro. Hay una parte que está todavía ocupada, que está viendo que tiene que sacar las cosas de la Ajá. mitad que estaba como Pero es ocupando. inminente. Pero es cuestión de, yo creo que un par de meses, pues tenemos que hacer la habilitación, iniciarla, por lo menos la de bomberos, Sí, ajá, que tenemos sí. todos los planos de la parte que nosotros habíamos tenido, pero había quedado toda la luz del otro lado. Por eso una vez hicimos una inauguración en el 2015, porque se venció un plazo de unos comodatos y si no quedaba como que nosotros no podíamos. Entiendo. Íbamos a funcionar así, con la mitad local.
porque teníamos 2 chicos nuestros que están esperando hace 4 o 5 años para ingresar, Mauricio y Alberto, uno en Isilda y otro en Libertad. Sí. Pero el día que inauguramos se bajaron las llaves de la luz, que estaba del otro lado de los tableros, y teníamos todo el ingreso del agua y de la luz todo del otro lado. Entonces ni nos habilitaba bomberos, ni podíamos nosotros hacer el uso de eso. Entiendo. Y bueno, por suerte ya está, pasar página y bueno, Sí, y sí. empezar a entablar como también pararnos nosotros nuevamente en la comunidad de Libertad, Claro, en la cual claro. trabajamos como muy cómodos durante muchos años. Y esto, yo diría que la mitad del dinero salió de Desafío del Corazón, con el apoyo fundamental de toda la comunidad de Libertad. Después no fue suficiente y se pidió el Ministerio de Transporte. Se dijo muchas cosas respecto a eso, pero está uno ya con los años, capaz que antes más de adolescente uno se enojaba más, pero hoy también uno se pone traje de teflón y sabe Sí, a qué sí. cosas adherir y qué no. Está claro. Más que importante novedad esta que estás dando para, en definitiva, conversar hoy justamente en el marco de estos 20 años. No nos queda mucho tiempo. Yo te voy a preguntar, digamos, de objetivos para adelante, pero en definitiva, digamos, supongo que es el primordial en este momento, el poder, digamos, arrancar de esta Tenemos forma. 2. Ya. Hay otro. Tenemos 2, porque Quería hacerte una pregunta puntual antes de terminar, Sí. pero contame ese otro objetivo y la dejo para el final, que me parece que es una cuestión que conversábamos fuera del aire, Sí. y que me parece que es una cuestión, digamos, Sí. puntual del momento, pero grave. grave, sí. Importante, por lo menos Sí, por lo atender. menos. atender. Rayito de Luz, la Intendencia fue quien le paga el alquiler desde que abrió las puertas en julio del 98. Sí. Y cuando surge Casa Joven empezamos a alquilar. Rayito de Luz alquiló para Casa Joven. En 11 años que tiene Casa Joven nos mudamos 3 veces. Sí. En febrero del año pasado teníamos que mudarnos, entregábamos la vivienda de calle 25, estuvimos en Vidal, después en 25. Buscando casa se hacía muy difícil encontrar casa, porque sí necesitábamos de la centralidad, porque base del proyecto de Casa Joven es que tiene que ser en el centro, ninguno de los chicos vive allí, y la idea es que copen el centro, que se apropien de él, Sí. y es el derecho a la ciudad, que está discutido en todos los ámbitos cada vez más. Todos Sí. tenemos derecho al centro y a lo que en el centro Sí, sucede. está claro. ¿Ah? Y es a veces como fácil decirlo y no es fácil, porque sigue habiendo chicos que les da vergüenza pasar por determinados lugares o Supongo que sí. entrar. Y los gurises nuestros que no conocían ni el teatro, ni el Club San José, ni el espacio cultural, ni la pasiva, ni perdón, los chivos que yo... No, está bien, está bien. De todos los Le pediremos lugares. algo para que los manden. Después sí, ahí va que les manden algo. De todos esos lugares no los conocían, y ellos hoy hacen el punto de encuentro y tal día nos encontramos en tal hora y ahí se encuentran. Sí, sí. Y son Sin usuarios y inconveniente. nadie se nota si es discapacitado, si no es discapacitado, más bien, que a ninguno se le nota nada. Y bueno, buscando viviendas, encontramos que se había que invertir en una casa, o sea, no teníamos una casa con buenas características, así que sería bueno que quedara Casa Joven en la casa de Rayito de Luz, que la fuimos agregando nosotros como un montón de habitaciones, Sí. y pensar una casa en mejores condiciones para Rayito, así que quedara Casa Joven, en Ituzaingó, porque nosotros estábamos atravesando en una cebra a mitad de cuadra, en una Sí. calle muy peligrosa, la carga y descarga de los gurises a la camioneta en silla de ruedas se hacía muy peligrosa, quedaba al lado de enfrente. Y se nos ocurre llamar a la familia Chavay-Goiti, que sabíamos que Apolo ya no Sí. estaba viviendo en San José, si no nos alquilaban la vivienda. Bueno, vimos la casa, nos fascinó. Sí, me imagino. Por la Ya casa, de afuera fascina. sí. Y la energía. Y ahí vivió Ajá. Chicotona, y ahí vivió Polito, y eso está ahí. Claro. Eso claro. está ahí. Yo no soy muy de estas cosas, pero te juro, Leonardo. Algo había. No. Ahí está. La energía de Chicotón y la energía de Polito, de Apolo, de gente tan positiva, una familia que tan arraigada a San José, que marcó tanto, o sea, que influyó tanto en San José en distintos ámbitos y que realmente súper positivos. Bueno, ahora se surge la necesidad y el planteo de decir, bueno, vamos a vender la casa. Nosotros hicimos toda la instalación de la eléctrica, estamos en la encrucijada de decir qué hacemos, y hemos decidido comprarla. Ajá. Y vamos a ver. Claro. Pero bueno, no podemos, primero encontramos la casa porque tiene entrada por Valle Verde, porque la camioneta va a poder Sí, entrar por el fondo una vez que se adapte, y los chicos no van a tener que mojarse porque bajo techo ya van a entrar directamente a la sala, porque es una casa antigua que no tiene ningún escalón en el acceso. Yo no he visto ninguna. Trato Mirá. de pensar todas esas casas con un dormitorio cada lado, por lo Siempre menos hay un uno escalón. o dos hay. Aquí Sí, no sí. tiene ninguna. Mirá vos. Entonces, como decís, ya está, los baños adaptados, con dobles puertas, o sea, todo
estaba como para que fuera para caída nosotros. del cielo. Sí. Entonces dijimos, acordamos que en diciembre vamos a firmar el compromiso de compra-venta. Ajá. Y vamos a alargar una rifa y solicitar a la gente que quiera como colaborar. También hay una herencia a la vuelta que nos va a ayudar a pagar parte de la casa. Y bueno, vamos a estar abocados 2 años a poder concretarla y ya no tener que pensar en nuevas habitaciones de salud pública, de bomberos, adaptaciones, gastos, acondicionamiento, y poder decir, bueno, que el fondo sea todo accesible 100%, e invertir en la calidad de lo que los gurises necesitan. ¿Te puedo preguntar el valor de esa casa? Sí, el valor es de $220.000. $220.000. Sí. $220.000. Bueno, así que están embarcados en eso también, digamos, arrancan con eso. Nosotros también. Estamos pagando un alquiler importante. Me imagino. Por lo tanto, lo que nos falte, que no pretendemos que pedir como la colaboración y el compromiso de la comunidad con todos, sino que bueno, con quienes nos quieran ayudar va a salir una rifa. Y la idea después es lo que falte, pedir un préstamo de poder seguirlo pagando como pagamos alquiler. Claro. No siempre está, no era la meta de la asociación civil tener propiedades, nunca las tuvo en 20 años y ni bueno creo que está. Pero en este momento lo vemos como una necesidad, no podemos mudarnos, no podemos ir viendo un lugar que nos pueda servir. Y además han visto esta casa como, claro, eso mismo. Y con doble entrada. Casi lo ideal. Sí. Dejo para el final esto y digamos como enganche para seguir con este asunto y para buscar algunas respuestas. Mencionabas al principio 2 o 3 veces el tema del transporte. ¿Resulta que han aparecido algunas dificultades en estos últimos días? Sí, nosotros tenemos el servicio de camioneta nuestra, que en ese sentido y en esa línea hemos tenido novedades. El año pasado con dinero del BPS adquirimos una camioneta propia. Y hace cuestión de 1 mes y medio, una persona para el chofer y le dice, yo puedo conseguir a alguien que les done una rampa. Y alguien que no conocíamos, ¿sí?, nos donó una rampa, adaptó la camioneta y tiene con esa rampa como la que adquirió Miremos Juntos, que maneja la Intendencia. Tengo presente. Supongo que debe ser más o menos parecida o igual. Y bueno, nos cayó eso en estos 20 años de regalo. Mirá. Entonces, con quienes son dependientes y son trasladados por nosotros, hemos mejorado muchísimo. Sí. El balde de agua fría ha sido hace 2 días, que a raíz de 2 mamás me entero que habría una resolución, dicen, del ministerio. Me cuesta creerlo porque que solo incida para San José de Mayo es como poco entendible. Otros dicen que es de la empresa que realiza el transporte, que es particular. Yo creo que acá estoy esperando como conversarlo y salir de la fiesta y del festejo de hoy, de poder el lunes hacer un planteo a nivel de gobierno departamental como responsable del transporte en la ciudad, qué novedades tiene al respecto, si esto es así o no, pero se ha llamado a las madres y se ha impedido que las personas con discapacidad, que tiene curatela, es lo que se manifiesta, puedan trasladarse en el ómnibus urbano de recorrido de la ciudad de San José de Mayo. En el urbano de San José de Mayo. Bueno, esa es la empresa que creo que lo tiene, es la empresa que tiene el servicio del recorrido urbano. Ellos hacían uso gratuitamente. Ellos hacen uso gratuitamente, que creo que hay un subsidio de parte de la Intendencia a todas las empresas dentro del departamento. Sí, tengo entendido que hay un acuerdo, digamos, con Somar. Exacto. En la medida, digamos, que creo que son 3.000 litros de combustible. Exacto, por el combustible, como contrapartida, digamos, hay un servicio de estas características. Para las personas o jóvenes que tienen que estudiar, no necesariamente que tengan discapacidad, o personas con discapacidad que no pueden pagar y que necesitan el servicio. Bueno, la verdad que eso implica que, por ejemplo, Paula, una chica que hace más de 20 años o 15, que está viajando sola, deje de tener que hacerlo. Nunca ha tenido ningún inconveniente. Se argumenta que es por un tema de seguridad, de que si se baja, que hay chofer y no hay guarda, que si se baja en otra calle y no hay un adulto esperándola y pasa algo, como le pasa a mi hijo Juan Pedro, si anda en bicicleta y viene en bicicleta al liceo y le pasa algo. El responsable siempre es el adulto referente o el cuidador en ese caso. No es nunca la empresa. Nos parece que es una arbitrariedad importante, que es un acto discriminatorio significativo, que es todo lo que se ha avanzado sobre todo en estos últimos años, a nivel de país, en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Creo que es echar para atrás. Creo que es grave. Vos dijiste al principio
que te cuesta creer que si es algo del ministerio aplique solamente para San José de Mayo, porque en otros lugares no ha sucedido esto. En Montevideo es súper accesible, o sea, los derechos que tiene desde muchos años y pero digo, en estos últimos días no ha pasado nada. No ha pasado, incluso yo me comuniqué ayer con Begoña, la directora nacional de discapacidad, me pidió el reglamento, que lo iba a hacer estudiar en jurídica, a ver en qué se basaba, porque creemos las dos que sin duda que hay una discriminación importante ahí, o sea que creemos que es una medida equivocada, que puede haber situaciones, quizás se basan en algún hecho puntual, después aparentemente sería, no sé, quizás sea algo laboral, que porque si se maneja, bueno, chofer, cobrador, si tiene que ayudar a alguien, entonces los adultos mayores, si necesitan que alguien lo ayude porque están con un bastón, tampoco van a tener derecho aunque no tengan un curador y una discapacidad. Capaz que dan más trabajo que un chico con síndrome de Down que camina perfectamente, sube y baja, hace 20 años el ómnibus y nunca hubo un problema, como en el caso de Paula. Entonces apuntan, digamos, que por ahí, digamos, hay más posibilidades que sea una decisión de la empresa. La empresa lo que transmitió a esta mamá es como que era de la una parte como fuera del ministerio y otra persona que averiguó en el local 3, que es de la terminal, que es a donde envían. Julio Devia concretamente fue como consultó, porque le pedimos a él, porque está ahí, que pudiera, y dice que le dijeron que era una medida de la empresa. Bien. La semana que viene estaremos. Exacto, nos quedamos con esto como tema para bueno, como asunto que queda sobre la mesa para eventualmente seguir investigando y tratando de esclarecer. Pero bueno, no nos olvidemos de las otras cosas y buenas que están transitando y que están encaminando desde Hogar Rayito de Luz, novedades importantes que tú transmitías en la celebración hoy de los 20 años. Gracias, María, por habernos acompañado. Por favor. La celebración es a la hora 18. A partir de las 18, todos los que nos quieran acompañar, una tacita de chocolate va a haber. Está muy bien. Va a ser mucha gente seguramente. Bueno. Y con esta tarde viene un chocolate caliente. Gracias, y estamos a las órdenes para lo que quieran, en definitiva, comunicar, informar, tienen actividades abiertos aquí para lo que ustedes dispongan. Bárbaro. Gracias, como siempre. Hasta luego.